Bienvenido a Conversaciones entre Culturas, el espacio donde exploramos historias que conectan diferentes culturas. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Sosa Cabanas, un crítico cubano especializado en literatura y cultura latinoamericanas. Alberto obtuvo su doctorado en literatura hispánica en la Florida International University, con campos secundarios en estudios de la diáspora africana y del Caribe. También tiene una licenciatura en literatura y lingüística por la Universidad de La Habana, Cuba. Antes de llegar a Hampton, fuiste becario postdoctoral ACLS, Emerging Voices, en la Universidad de Rutgers y has enseñado en Nueva York, Nueva Jersey, La Habana, Miami y Charleston. Tu trabajo académico se centra en las intersecciones entre el racismo y la producción cultural, temas que exploraremos en profundidad hoy. En esta conversación hablaremos de tu experiencia personal y profesional explorando la cultura cubana, la diáspora africana, la historia del Caribe y las complejidades de la identidad cultural. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias, profesor Rafael Comproni. Es un honor, un privilegio estar acá contigo hoy. Gracias. Y vamos a comenzar con el tema de la vida en Cuba. Son preguntas de mis estudiantes. ¿Cómo describirías un día típico de la vida en Cuba? Gracias por la pregunta. Me parece interesante y al mismo tiempo un reto tratar de describir en pocas palabras o en el tiempo que tenemos la naturaleza compleja que puede ser la vida en un lugar como Cuba, ¿no? Sí. Creo que quizás lo más útil sería hablarles desde una perspectiva comparada entre cómo creo que vivimos acá en Estados Unidos y cómo viven allá en Cuba, ¿no? Sí. Yo creo que un elemento importante es el elemento de los espacios. El espacio. Cuba, como país caribeño, como país latinoamericano, es un país donde las personas viven hacia afuera, hacia lo exterior. El cubano y los latinoamericanos, sin intentar simplificar identidades o características personales y nacionales, a veces incluso regionales, el latinoamericano tiende, a diferencia quizás de los Estados Unidos o los norteamericanos o estadounidenses, tienden a vivir hacia afuera, hacia las calles. Es muy normal que la vida diaria se desarrolle en las calles. O sea, las personas se sientan en los quicios o las puertas de las calles, interactúan, socializan. Los mismos niños, por ejemplo, se crían en ambientes abiertos. Suelen ir a las calles, jugar entre ellos. No están tan asimilados o son tan dependientes de los dispositivos electrónicos como puede ser acá. Y esto es algo que a mí me resulta muy peculiar y al mismo tiempo me causa cierta nostalgia, ¿no? Sí, claro. Esa dependencia que tenemos acá en Estados Unidos de lo que es lo electrónico, lo que es digital, lo que es virtual. En países como Cuba eso sucede, pero sucede a otro nivel, un nivel secundario. Por supuesto, los niños también juegan videojuegos, miran televisión, ven shows, programas, pero también hay un componente social
que existe afuera, o sea, en el espacio abierto. Y eso es algo que es diferente. Sí. Que es diferente. Volviendo un poco a tu pregunta sobre cómo es un día típico, bueno, es un día lleno de carencias. La mayor parte del pueblo cubano vive con ciertas necesidades que para nosotros acá en Estados Unidos son cosas que damos por asumidas, que damos por cosas que son parte de la vida, pero que en otros lugares como Cuba son verdaderos lujos. El lujo de tener electricidad. Sí, la luz. La luz, la llamada luz. El lujo de tener agua corriente en las tuberías. El lujo de bañarse con agua caliente y no con agua fría, porque al faltar la electricidad es difícil entonces calentar. El lujo a veces de los alimentos que acá damos por sentado, no siempre es posible en un lugar como Cuba encontrar los alimentos adecuados. Entonces, son carencias que a nuestros ojos no funcionan como tal, pero en otros contextos son cosas que no existen, ¿no? Sí. Creo que de alguna manera he intentado balancear lo bueno y lo que no es tan agradable, ¿no? De una circunstancia, de un país como Cuba. Sí, es interesante. ¿Qué aspectos de la cultura cubana crees que son únicos o especiales? Bueno, creo que hay muchos y también creo que cada cultura, cada nación es especial en su propia forma. Creo en que cada lugar, cada región tiene derecho a la autonomía, tiene derecho a hacer valer su independencia y lo que los hace únicos, lo que los hace diferentes. Pero si tuviera que resumir o que decir en pocas palabras qué es algo que considero especial de nuestra cultura o de la cultura cubana, yo creo que es la espontaneidad. La espontaneidad, la calidez, que es algo que contrasta también con otros temperamentos, quizás el temperamento europeo, de nuevo sin sobresimplificar, ¿no? Pero sí, y esto por supuesto está conectado con las raíces hispanas, o sea, que vienen de España, y las raíces africanas, por supuesto, que en conjunción, creo que han dado paso a este carácter espontáneo, cálido, siempre dispuesto a ofrecer, a abrirse, a interactuar, que evita de cierta manera la gravedad, la seriedad. Y esto también es un recurso de resistencia ante la adversidad. Porque cuando me gusta eso. El humor o la vida y las dificultades de la vida se asumen con cierto humor, con cierta ligereza, entonces todo se hace más fácil de sobrellevar, ¿no? Sí, y esto es un aprendizaje y es un elemento que yo creo que caracteriza al pueblo cubano. Y es algo, por supuesto, de lo que me siento orgulloso. Sí, sí, claro. ¿Y qué es lo que más extrañas de Cuba desde que vives en los Estados Unidos o en Estados Unidos? Creo que hay varias cosas, por supuesto. Ningún lugar es como la tierra natal. Sí. No importa qué hagamos, cómo la intentemos transformar, adaptar a nuestra propia visión de lo que está bien. No hay nada como el espacio en el cual uno nació, creció, se desarrolló, se convirtió en adulto, porque fue ahí donde tuvimos como seres humanos nuestras primeras percepciones. A partir del lente de esa vida fue que empezamos a entender el mundo. Y eso es algo que nunca nos abandona. Sí. Pero si tuviera que comentar algo, dijera que el hecho de caminar, a mí siempre me ha gustado mucho la posibilidad de ser libre y caminar por las calles. Eso es algo que en Estados Unidos... Eso es algo como en China también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hemos caminado mucho
y acá no. Acá es Siempre en el auto, sí, Claro. manejando, sí, algo así. Claro, y son cosas que están relacionadas, ¿no? Porque el hecho de estar en carro y no caminar, de alguna manera, imposibilita o obstruye la socialización. Sí. Cuando estamos todos encerrados en esas pequeñas jaulas que a veces son los carros, metidos en nuestros mundos de llegar al trabajo con prisa, de estar pendiente al tráfico, de tener la música puesta y no ver alrededor, eso también determina la conducta social. Sí. Y es algo que yo extraño. A mí me gusta caminar porque creo que solo así realmente, incluso cuando hago turismo, yo creo que esa es una de las grandes maravillas, uno de los grandes beneficios que tiene el poder caminar, ¿no? Caminar es conocer, es familiarizarse, es estar cercano a la vida. Y bueno, esto es algo, en parte por la carencia quizás o la inexistencia de una estructura automotriz desarrollada, o por costumbre, por usos y costumbres, pero esto es algo que extraño. Cuando yo emigré hacia los Estados Unidos, ese fue uno de los asuntos que más me impactó. La imposibilidad de llegar a los lugares caminando, el tener que montarme en un coche, en una máquina, para poder llegar del punto A al punto B. Sí, no me gusta eso tampoco. ¿Qué era lo mejor y lo más difícil de vivir en Cuba? Lo más difícil creo que un elemento que definió durante muchos años Cuba, el hecho de la imposibilidad de salir, la imposibilidad de poder entrar y salir con libertad. Esto es un fenómeno que está muy regulado por el gobierno, o lo estuvo durante muchos años. Solamente hasta el 2013 que se empezaron a aplicar una serie de políticas de apertura hacia la inmigración, es que esto cambió. Esta sensación de no poder salir y después de no poder entrar, yo creo que es un elemento que repercutió y todavía repercute negativamente en la vida social y de alguna manera en todas las dimensiones de la sociedad cubana. En términos de ¿qué era lo más fácil? Repíteme la pregunta, por favor. Lo mejor. En Cuba. Lo mejor en Cuba. La vida diaria, la gente, ¿no? La gente. Yo creo que ese es el verdadero tesoro. La gente. Sí. La capacidad de resiliencia de la gente, la capacidad de las personas de seguir adelante, aun cuando el final del túnel o la luz no está ahí. Cuando, a pesar de la dificultad, seguir adelante. Esa capacidad es algo que creo verdaderamente encomiable, algo que es verdaderamente muy celebrable en el pueblo cubano. A pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, seguir adelante una y otra vez con una actitud positiva, ¿no? Es importante, Claro. Es muy importante. No rendirse, empezar. No rendirse, empezar sí. una y otra vez. Esto es algo que el pueblo cubano sabe hacer muy bien. Me gusta eso. Y vamos a hablar de la cultura cubana y de los afrodescendientes. Y tengo una pregunta: ¿qué papel juega la música cubana en tu vida y cuál es tu género favorito? Esta pregunta también es muy interesante, precisamente porque hay una especie de ruptura ahí entre los estereotipos de la cubanidad y mi propio ser. Desafortunadamente yo no soy un hombre particularmente rítmico. No es la capacidad de bailar y de moverme, no es algo que me nace naturalmente como a muchos de mis compatriotas, como a muchos de mis amigos, familiares y demás. Pero ello no impide que no pueda disfrutar la música, la salsa, la rumba,
la gran fiesta cubana, el carnaval, son verdaderas experiencias, ¿no? Y para mí es siempre una vuelta a mis orígenes, es una especie de contacto con aquel espacio especial que me vio nacer, en el que me desarrollé, en el que me convertí en la persona que soy hoy en día, ¿no? Entonces, sí, desde el disfrute, también desde esa falta de ritmo, me acerco a él, me acerco a la música como fenómeno y interactúo con ella de las formas más inauditas. Sí, sí, interesante. ¿Y cómo crees que las influencias africanas han moldeado la música, el arte y la literatura en Cuba? La influencia africana es esencial desde el mismo instante que no se puede concebir o pensar en Cuba sin el componente africano. O sea, decir Cuba y decir cubanos es también decir la experiencia de los afrodescendientes y la presencia africana. La historia de Cuba está basada precisamente en esa mezcla entre diferentes pueblos que eventualmente vinieron a unirse y crear el cubano del día de hoy. Esa mezcla, precisamente, esa mezcla que a veces es desequilibrada por motivos sociales, por motivos históricos, es precisamente la verdadera salvia, la verdadera esencia de lo que es la Cuba contemporánea. La música como un fenómeno cultural nacional de, además, una riqueza extraordinaria. En el caso de Cuba, por supuesto, no sería lo que es hoy ni lo que ha sido sin la presencia de las culturas africanas, ¿no? Desde los mismos instrumentos hasta los mismos ritmos y saberes que llegaron de África y que de alguna manera se han involucrado y se han asentado en la misma esencia de la cultura y, por supuesto, de los ritmos y las canciones cubanas. Fascinante. ¿Y qué tradiciones culturales cubanas consideras más importantes o representativas? Es una pregunta general. Sí, es una pregunta bien amplia. Sí. Pero si hubiera que hablar de expresiones culturales que tienen o que han tenido una cierta trascendencia y repercusión a nivel global, a nivel mundial, creo que la misma música, el ritmo, es una de ellas. Sí. La música cubana ha sido escuchada de alguna manera como una voz representativa o como ritmos importantes dentro del acervo cultural y musical de toda Latinoamérica, ¿no? Quizás no ahora, aunque ahora todavía escuchamos muchos grupos, agrupaciones, cantantes y demás, pero sobre todo durante los años 50, los años 40, se exportó muchísimo de estos ritmos que de alguna manera fueron, también incluso hasta en los Estados Unidos, fueron asimilados en la creación de nuevas voces y nuevas canciones, nuevas experiencias culturales de diverso tipo, ¿no? Sí, claro. Y, ¿cómo describes la mezcla cultural entre africanos, europeos e indígenas en la identidad cubana? ¿Es una mezcla lenta o fue una mezcla lenta? ¿Fue una mezcla desigual? Y es una mezcla que de alguna manera ha permeado todo el desarrollo de Cuba como nación, como país y como sociedad. El elemento indígena, aunque no, vamos a decir, demasiado representativo, porque desafortunadamente los indígenas fueron exterminados al inicio de los tiempos coloniales, precisamente porque no fueron capaces de lidiar con el elemento de la explotación
que se desarrolló en los primeros años de la colonia, a partir de precisamente de esta carencia. Fue que se empezó a importar mano de obra africana, y bueno, a partir de estos fenómenos, de esta gran rueda que empezó a moverse a partir de la importación terrible de hombres y mujeres esclavizadas hacia la isla, es que se produce la gran mezcla, que también debe incluir al factor asiático. Muchos chinos llegaron a Cuba durante la esclavitud y también después para servir de mano de obra barata. No lo sabía. Y para trabajar en las diferentes faenas económicas. Sí. Y bueno, de esa mezcla es precisamente que surge algo como la sociedad cubana, ¿no? De esa mezcla de cosas, esa mezcla de culturas, de esa mezcla de experiencias de diversos mundos. Y bueno, el resultado es precisamente esto que vemos hoy, ¿no? Esto que tenemos. ¿Y puedes hablar un poco sobre la desigualdad en Cuba? Claro. ¿Existe la desigualdad claro, qué tipo de desigualdad? La desigualdad viene aparejada a elementos complejos que funcionan en las partes profundas de la conciencia social cubana, ¿no? Un elemento como el racismo, por ejemplo. Cuba como sociedad neocolonial al fin es heredera de una serie de tradiciones y de defectos y fenómenos que vinieron de la sociedad colonial. Sí. El racismo es un fenómeno que surge precisamente durante estos tiempos y que se perpetúa en el tiempo más allá del sistema político que exista. En el caso de Cuba estamos hablando de colonia, después el tiempo que funcionó como república mediatizada, que es el término que se usa, o sea, república que estuvo bajo el control de los Estados Unidos, y después bajo un régimen comunista. Todos estos periodos vieron precisamente o experimentaron la existencia del racismo en diferentes niveles, ¿no? Los tiempos, por supuesto, cambian. El racismo, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno que evolucionó de una manera muy interesante. Se empezó a cultivar en una variante no totalmente evidente, sino, o sea, socialmente todo está bien, pero que existe en el centro de la familia cubana, o sea, la estructura familiar cubana, en la cual claramente los blancos no aceptan, e incluso esto sucede a nivel institucional, las élites de poder blanco no aceptan la otredad negra al mismo nivel que se aceptan la variante blanca, ¿no? Sí. Entonces esto existe como elemento, como fenómeno, y va muy cercanamente aparejado con el elemento desigualdad. Los afrodescendientes no tienen el mismo nivel o no han tenido el mismo nivel de acceso a trabajos, privilegios que han tenido las clases blancas en el poder. Entonces, el racismo funciona de una manera muy diferente a como funciona acá en Estados Unidos. Como decía, se trata de algo que existe de una manera mucho más, vamos a decir, subrepticia, mucho más escondida, pero que está ahí, está presente, está latente está en el cuerpo social. Sí, ¿no? Entiendo. Sí, y, ¿puedes hablar un poco de la santería? Me interesa mucho porque estudié antropología en la universidad. Sí. Claro, la santería es una de las variantes religiosas que viene de los descendientes de los hombres y mujeres que llegaron a Cuba esclavizados, ¿no? Se trata de una religión propiamente dentro del cúmulo de diferentes cultos, religiones y creencias que hay en Cuba. Propiamente de lo que tiene que ver
con la tradición de origen africano, no se trata solamente de la santería. En Cuba existe además la regla de Palomonte, que es otra religión, y la tradición de las sociedades secretas abacuá, que también es una tradición que fue importada y que hasta cierta medida vino de África. La santería de todas estas tradiciones es la más extendida dentro de los cubanos y también la más transnacionalizada. O sea, es la que ha tenido más repercusión fuera de Cuba. Es una religión que se practica hoy a nivel mundial. Sí, En Latinoamérica, muchísimos países, en el mismo Estados Unidos, en el Caribe, Estados Unidos, prácticamente. En Estados Unidos hay grandes centros, precisamente los grandes centros donde se ha asentado, hay una comunidad latina fuerte, ¿no? Dígase Miami, New York, San Francisco, Texas, son importantes centros de prácticas de esta religión. A veces sacrifican a los animales. El eso no me gusta, eso. pero creo que el sacrificio existe en muchas religiones, ¿no? En muchas. Sí. Y también en aquellas que son la base y fundamento de las tradiciones religiosas de Occidente, ¿no? Sí, claro. Dentro del judaísmo, Sí. Que después dio hasta cierto punto origen al catolicismo, cristianismo, etc., ¿no? Y sí, no se trata... para acercarnos a este tipo de tradiciones, tenemos que intentar ver con los ojos del otro. Sí. No podemos intentar interpretar la realidad desde nuestra perspectiva o desde nuestra experiencia. Sí. Para estas personas, para los practicantes, el sacrificio de animales implica el dar una vida o dar algo a cambio de otra cosa, porque estas tradiciones creen en el valor místico, el valor mágico de algo como la sangre, que es algo que, de nuevo, es muy antiguo. Mágico, claro. Realismo un poco. Claro. Viene con eso. Sí. Y entonces es necesario para acercarnos y entender un poco cómo piensan, intentar pensar como el otro, ¿no? Sí. Claro. Y esa es la manera, tratar de acercarse sin prejuicios. Sí. Sin ideas preconcebidas, porque la manera en que estas tradiciones se asumen no están basadas en ningún tipo ni de crueldad ni de deseo de lastimar, al contrario. Lo que se busca precisamente es el bien y el beneficio de los familiares, adeptos y de la comunidad en sentido general. Sí, ¿no? claro. Y por ahí es que van estas tradiciones. De nuevo, para los ojos contemporáneos, para nosotros, puede resultar en sí mismo actos que implican cierta violencia, ciertos procedimientos con los que no estamos totalmente de acuerdo o en paz, pero... Sí, pero no podemos juzgar. Claro. Es eso, sí. Claro, es interesante. Claro. Y vamos a hablar de la historia y de la raza en Cuba. ¿Cómo crees que la revolución cubana ha influido en la cultura y la sociedad actuales, especialmente en temas de raza? Es la pregunta. Sí, esta es una pregunta interesante porque es una pregunta que se han hecho muchos historiadores y críticos culturales durante los últimos años, ¿no? La revolución realmente significó un cambio en cuanto a la estructura racial en Cuba o no. Y creo que la respuesta sería sí. Sí, definitivamente la revolución logró darle acceso a una parte considerable de la población negra que no tenía acceso a ciertos beneficios, a ciertos reconocimientos social. Hubo un cambio positivo. Sí hubo un cambio positivo en ese sentido. Desde el mismo instante que las típicas jerarquías sociales fueron de alguna manera
no totalmente desaparecidas, pero sí fueron suavizadas hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y esto es algo a considerar. Esto es algo a considerar. Ello no significa, sin embargo, que el racismo desapareció y que las diferencias entre clases y razas desaparecieron de la isla, claro. como se intentó durante muchos años hacer pensar al extranjero. No, esto no sucedió de esa manera, pero ciertamente hubo un cierto cambio de estas diferencias o de estas jerarquías, ¿no? Sin que, por supuesto, el fenómeno desapareciera. El racismo no es un fenómeno que puede ser extirpado de la sociedad de una vez por todas por la fuerza. Esto es algo que tiene que ser adquirido a través de la educación, el cultivo de la conciencia personal de cada cual. ¿No? Esto no es algo que tenga que ver directamente. Ser consciente de la desigualdad y la disparidad. Consecuencias. Por supuesto. Sí. Y no es algo que está atado a ningún régimen político en específico. Esto es algo que trasciende elementos que tienen que ver con la política, porque es algo que es estructural, que está precisamente vivo en la conciencia profunda de nuestras sociedades, más allá de los lineamientos políticos que se sigan. Sí, claro. ¿Qué figuras históricas cubanas relacionadas con la lucha racial admiras y por qué? Hay muchas. En los libros de historia cubana existen muchísimas personas de origen negro, afrodescendientes, que han jugado un papel vital en la historia de Cuba. Por solo mencionar algunos, el general de las guerras de independencia Antonio Maceo, quien era mulato, el general Máximo Gómez, que no era cubano, pero luchó por las guerras de independencia, era dominicano, era mestizo. Interesante. Tenemos además otros generales como Flor Colombet, después otros valientes patriotas, Evaristo Estenós, Juan Gualberto Gómez, personas que con su presencia y su agencia ayudaron precisamente a un cierto cambio de las cosas, ¿no? Más igualdad. Sí, que trabajaron por la igualdad, que trabajaron por la abolición de las razas, por la abolición del elemento de la esclavitud en su momento. Y bueno, por supuesto está la figura más referenciada, que es la figura de José Martí, que no era el llamado apóstol cubano, uno de los patriotas y escritores cubanos más insignes de todos los tiempos, que no era negro, sus padres eran españoles, pero fue alguien que abogó precisamente por la unidad interracial bajo la bandera de la política nacional, ¿no? O sea, de la idea de Cuba como país independiente. Sí, me gusta eso. Otra pregunta, ¿cómo ha evolucionado la representación de los afrocubanos en la literatura y el arte cubanos? Esta es una pregunta compleja, porque tenemos diferentes tipos de aproximaciones, ¿no? Tenemos desde una aproximación totalmente paisajística, que tiene que ver con el color local, en el que los afrodescendientes eran mera parte del paisaje, hasta un tipo de representación que tiene que ver con un interés asociado a la criminalización de las prácticas de origen africano y de aquellos elementos que se consideraban afines con lo afrodescendiente. Desde muchísimos años, el interés precisamente en las culturas, dígase, de origen negro, tuvieron que ver precisamente con el interés en
desenmascarar, estudiar, acercarse a lo que se consideraba que era la criminalidad. Y llegó el momento en el que se consideró lo negro y lo criminal como sinónimos, ¿no? Esto, por supuesto, cambió con los años. Precisamente después de esto hubo una revalorización del elemento negro, pero en parte también por la necesidad de la autodefinición durante los años que siguieron a la independencia o la separación de Cuba de la colonia, de la metrópoli española. Hubo una necesidad de autodefinición, de definirse qué nos hace diferentes, qué nos hace auténticos, qué nos diferencia del otro colonizador. No quedó otro remedio que acudir necesariamente a el factor cultural negro. Sí. Esa mezcla, precisamente, esa influencia que trajo el elemento cultural negro, y cómo esto, de alguna manera, es un elemento diferenciador y que separa la identidad cultural cubana del resto, ¿no? Sí, claro. Y, ¿qué impacto ha tenido la diáspora africana en la identidad cultural del Caribe hispano? Todo, ha hecho toda la diferencia, ¿no? Sí, sí. Desde Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, ninguno de esos países, Jamaica, ninguno de estos países, incluso las zonas costeras, continentales que dan al Caribe, ninguna de estas regiones ha permanecido indiferente a el influjo de las culturas de origen negro. Y lo que son hoy en día son precisamente el resultado de ese influjo, de esa violencia que en su momento fue la esclavitud y que después terminó formando o dando a luz a esas extraordinarias culturas tan diferentes, tan especiales que tenemos en el Caribe, ¿no? Porque después de todo, al Caribe precisamente lo caracteriza la diversidad, porque es tan diverso, hay tanto, pero entre aquellas experiencias comunes que están ahí latentes es precisamente la presencia la presencia negra y de estas personas que llegaron de África y se asentaron para crear, sobre todo para construir en estos lugares. Y otra pregunta, ¿qué relación observas entre los discursos científicos sobre la raza en el Caribe y la producción cultural de la región? Bueno, este ha sido un asunto del que había hablado ahorita un poco cuando te respondía las preguntas anteriores, ¿no? Sí, ese interés inicialmente en el estudio, en la aproximación académica a estas culturas vino desgraciadamente asociado en determinado momento por el interés en descubrir qué cosa era lo que hacía particularmente criminal a aquellas personas que eran de origen africano, ¿no? Entonces, desgraciadamente en determinado momento, las representaciones y el estudio de estas culturas estuvo funcionando en paralelo o muy cercanamente relacionado con el estudio de la criminalidad y de la llamada AMPA o mundo criminal o bajo, ¿no? Y esto, por supuesto, determinó de muchas maneras las primeras representaciones, y si no las primeras, las representaciones tempranas de estas culturas. Sí. ¿Y qué te motivó a investigar sobre los vínculos entre el racismo y la producción cultural? Creo que son preguntas similares, ¿no? Entiendo lo que quieres decir. Creo que donde yo nací en un barrio. En mi familia se asentó, mi familia de origen blanco eminentemente, o sea, cuyos antepasados son españoles, se asentó en un barrio predominantemente negro. Y yo crecí siendo un chico blanco entre muchos otros chicos que eran
descendientes de africanos. Interesante. Y precisamente esa combinación, esas tensiones que a veces se creaban entre cómo yo luzco y cómo lucen ellos, o qué nos une y qué nos separa, esas primeras curiosidades fueron las que me animaron a interesarme un poco en estos saberes un poco a veces complejos que tienen que ver con las razas. Interesante. ¿Y cómo se conecta tu proyecto Fictions of Blackness con la historia social y política del Caribe? Yo creo que son elementos que no pueden separarse. Al final, las separaciones entre disciplinas sociales y entre todo tipo de disciplinas son cambios o separaciones que existen para que nosotros podamos entenderlas y estudiarlas mejor. Sí. Pero en la cotidianidad, en la vida, todo existe a un mismo tiempo y todo de alguna manera está relacionado. No es posible, por ejemplo, ver a la cultura sin tener en cuenta el pensamiento de la época y sin ver cómo es que funciona, cuáles son los cambios históricamente hablando. Sí, entonces, sí. Por supuesto, un análisis de las representaciones raciales en Cuba conlleva necesariamente un enfoque multidisciplinario que de alguna manera atienda al devenir histórico de la sociedad cubana y caribeña. Sí. Y vamos a hablar de otro tema, la relación entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cómo ves la relación actual entre Cuba y los Estados Unidos? La situación tiene un nivel de complejidad como quizás no ha tenido nunca. Hablamos en el caso de Cuba, de una población por encima de los 10 millones de habitantes apenas, quizás hasta 12 o menos. 2 de esos millones han emigrado en los últimos años. Estamos hablando de un éxodo masivo sin precedente. Sí. La mayoría de ellos han terminado en Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido históricamente tensa, precisamente por la naturaleza gigantesca, apabullante de que viene a ser Estados Unidos en el mapa político geográfico mundial, y la cercanía de un país como Cuba precisamente ha determinado muchos de los aconteceres y de los movimientos que han existido dentro de la isla. Pero eso es una manera de verlo. Yo prefiero sentir que un pedazo de Cuba vive también en Estados Unidos. Hoy en día eso es lo que pasa. Cuba es Cuba y sus diásporas. Sí. Porque su gente, su esencia, el mismo corazón está disperso entre allá y acá. Y entonces ignorar esa diasporicidad es, yo creo, engañarse. Es de alguna manera no entender cómo funciona el mismo ser y sentir nacional, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, Estados Unidos terminaría ayudando a Cuba a que ciertamente encuentre su camino. Pero yo creo que debe ser una ayuda siempre respetuosa de los intereses y las decisiones de aquellas personas que están allí. De los cubanos. Claro, de aquellas personas que son propiamente cubanos. Yo creo que esta ayuda no debe de alguna manera minar o de ninguna manera minar. Necesitamos respetar la soberanía de los cubanos. Y de todos. Sí, las de soberanías todos. de todas las naciones. Las soberanías de todas las naciones. De cada país. Claro, ¿no? Tiene que ser necesariamente el pueblo cubano el que decida y el que a través de su propio proceso encuentre el camino hacia un momento mejor. Porque es mi opinión, y además creo que históricamente está demostrado, que cualquier violencia que se ejerza en ese camino es contraproducente, porque a la larga lo que sucede es que
se termina encontrando aquello que se luchó por evitar, ¿no? Sí. Entonces, termina siendo contraproducente una intervención desmedida, Sí. ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que desde el respeto, desde la solidaridad, desde el apoyo y sobre todo desde el garantizar la soberanía de cada cual, deben seguir adelante estas relaciones y bueno, mejorar, ¿no? Y encauzarse. Sí. ¿Y qué aspectos de la cultura estadounidense te sorprendieron más al llegar? Creo que has hablado de eso. He hablado de eso ciertamente, pero hay muchos elementos. Estados Unidos es un país enorme, diverso y maravilloso de muchas maneras, ¿no? Sí, sí. En Estados Unidos me llamó la atención la capacidad que tienen ciudades cosmopolitas como New York, Miami, San Francisco, de albergar en sus senos tantas culturas y tantas diferencias al mismo tiempo. Es importante, es una riqueza, ¿no? Claro, se trata de eso, de una riqueza, de la potencia aglutinadora y la capacidad que tienen estas culturas de interactuar en un mismo espacio sin de alguna manera dañarse una a la otra, sino interactuar y convivir de una manera pacífica. Sí. Y esto es un elemento que para mí es extraordinario y que hace este país algo maravilloso. Sí, sí. ¿Y cómo ves la influencia cultural de los cubanos en Estados Unidos, particularmente de los afrodescendientes? Hola. Hola. Tengo otra pregunta sobre el futuro de Cuba y sobre tu perspectiva personal. ¿Qué sueños o esperanzas tienes para el futuro de Cuba? Bueno, predecir el futuro es ya de por sí imposible, ¿no? No tenemos una bola mágica que nos ayude a decir qué es lo que va a suceder. Pero en términos de esperanzas y de deseos, me gustaría ver un país en el cual las personas puedan, a partir de su trabajo, a partir de su esfuerzo, de su sacrificio, poder vivir vidas dignas. Personas que puedan autogestionarse y alcanzar un cierto nivel de plenitud que ahora mismo les es negado por las condiciones económicas, por las condiciones X que existen en la isla. Me gustaría ver un país en el que las familias puedan permanecer unidas y no tengan necesariamente que fragmentarse porque necesitan buscar mejores oportunidades. Sí. La emigración, el movimiento, siempre estará ahí, porque al final se trata de una isla, un pedazo de tierra, y el ir y venir está consustancialmente atado a la naturaleza de la isla, ¿no? La isla sin fronteras. Eso es ¿no? importante, ¿no? Pero precisamente esto debe tratarse, o este movimiento debe ser algo que venga naturalmente del deseo y no de la obligación y de la necesidad, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que me gustaría ver. Un país que tenga personas que puedan aspirar a convertirse en lo mejor que puedan ser dentro de su propia tierra sin tener que ir a ninguna otra parte. Esa sería, si tuviera que resumirla, mi gran esperanza para Cuba en el futuro. Muchas gracias. De nada. Ha sido un verdadero privilegio tenerte en este episodio de Conversaciones entre Culturas y agradecemos tu generosidad al compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros, y invitamos a nuestra audiencia a seguir explorando los temas discutidos hoy
y a sintonizarnos en el próximo episodio de Conversaciones entre Culturas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.